La independencia. ¿Dónde está el papel con nuestra? Creo que fue, esperá. No, la independencia norteamericana. Exacto, exacto. La norteamericana. Usen unos más, no quiero gastarlos todos porque esto... Pero a ver si lo recuerdan. Eso era muy importante recordarlo, porque a veces nosotros perdemos la referencia de la historia americana. Y no nos damos cuenta porque, por ejemplo, Artigas hace referencia muchas veces a la Constitución de Norteamérica. Entonces, que la Revolución Norteamericana fue un hecho muy importante del siglo anterior, era un hecho importante. ¿Podés ponerte un poco más atrás? Sí, tenés razón. Si Entonces, no ponete la silla, ahí te marcás, viste, un poquito. ah, tenés razón. Me pongo acá y... Ahí va, ahí salís perfecto. Entonces, la primera cosa está claro, el primer hecho en la historia, en los hechos cronológicos, es la Revolución Norteamericana. No es un juego esto de ver cuál es primero y cuál es después, porque los hechos tienen relación entre sí. Las colonias norteamericanas se independizan antes. ¿Cuál fue el segundo hecho? La francesa. A veces la gente cree, porque tenemos una formación muy masónica europea, a veces la gente cree que la Revolución Francesa empieza como irrupción de las nuevas ideas. Y en realidad, la Revolución Francesa es posterior a la Revolución Norteamericana. No es un tema menor estudiar eso. ¿Cuál era el tercer hecho? Cerramos ahí. Cerramos la puerta. Haití. Y eso es importante también recordarlo, porque Haití era colonia francesa. Y muchas veces, en toda la historia del colonialismo, el momento que aprovechan los pueblos para emanciparse es el momento en que hay crisis en las metrópolis. Toda Angola, Mozambique, cuando empezó la lucha había empezado antes, pero cuando logran la conquista, cuando hay una revolución contra la dictadura en Portugal, se debilita parcialmente el ejército portugués e irrumpen las colonias. Eso pasó en el siglo XX. Lo mismo pasó en el siglo XVIII y comienzos del XIX. El colapso que significó la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad, libertad, los negros de Haití dijeron, ah bueno, somos súbditos franceses, libertad, libertad. Y en Francia dijeron, ah no, para ustedes no. Pero a ver, el proceso es independencia norteamericana, después Revolución Francesa y casi inmediatamente después la lucha de independencia de Haití. ¿Cuál era el hecho que seguía? La Liga Federal. Claro. La Liga Federal. Claro, es decir, hay que ubicar. Nosotros podemos entender realmente la Liga Federal, claro, leemos el reglamento, todo lo que queremos, pero también tenemos que contextualizarlo de los vertiginosos procesos que estaban pasando en el mundo. Entonces es importante saber que hacía tanto de la Revolución Norteamericana, que había habido Revolución Francesa y había habido Revolución en Haití. O sea que el tema de los negros estaba planteado, por eso es importante conocer. La Liga Federal fue posterior, pero no muy posterior a estos eventos. ¿Cuál sigue después? La Guerra Grande, La Guerra Grande. Claro, la Guerra Grande. La Guerra Grande son los albores del Estado uruguayo. El Estado uruguayo se establece en 1830 y la Guerra Grande empieza en 1836. Golpe de Estado de Rivera contra el segundo presidente, Oribe. Hasta el 51. Bueno, y queda después, exactamente. La Triple Alianza. Y la 6 es la Triple Alianza. La Triple Alianza ya es un Estado oriental constituido al que se le da un golpe de Estado, nuevamente los colorados dan un golpe de Estado y nos meten en una aventura en la segunda mitad del siglo XIX. Eso en relación a la primera pregunta, más o menos quedó clara. La segunda decía, que es la que más los trancó, enumerar las clases sociales en el Virreinato del Río de la Plata, en Buenos Aires, en Montevideo y en la Pradera Oriental. Pero era vital porque si nosotros no entendemos la composición de clase, no entendemos la lucha de clases en la revolución. Y entonces decían los independentistas eran los buenos y los colonialistas eran los malos, pero había otros intereses enfrentados. Entonces, ¿cómo enumeraron ustedes las clases sociales en Buenos Aires? ¿A quién pusieron? Los que pusieron. El grupo nuestro lo que vio fue la relación con los medios de producción de esa época y en función de eso definíamos las clases sociales, ¿no? La clase dominante y la clase subordinada, ¿no? Y como no había industria, no había minería en Buenos Aires, estamos hablando de esa época, veíamos los terratenientes como la clase dominante y los esclavos por otro lado. Exacto. ¿Y los comerciantes? Pero arriba de todo el virrey. Pero esperá, vamos a seguir enriqueciendo el panorama, pero vamos a empezar por ahí.
Las clases sociales El reino de una clase. se definen por el papel que juegan en la producción. Eso lo vamos a estudiar después, por eso esto vuelve. Cuando estudiemos historia del movimiento obrero, vamos a trabajar sobre el concepto de clase social, y la clase social tiene que ver con el papel que juegan en la producción, porque son los dueños de los medios de producción, o porque aportan trabajo esclavo, o trabajo asalariado, o lo que sea. Entonces, claramente hay un sector de los grandes hacendados que viven en Buenos Aires. Estos grandes hacendados, igual que pasaba en Montevideo, ni siquiera conocían sus campos. Se les otorgaba grandes latifundios y realmente eran la clase dominante, que además eran barraqueros, o sea, acaparaban, pero además eran exportadores, importadores, porque dependían del monopolio comercial español. ¿Qué otra clase social identificaron en Buenos Aires? Los esclavos. Los esclavos. En la otra punta, los esclavos. En la otra punta, los esclavos, ¿no? Que son una mano de obra que ni siquiera se le paga, es decir, se le mantiene simplemente, como se mantiene una locomotora. La relación social más vieja. La relación social es de opresión más vieja de la humanidad. Tenemos otros sectores en Buenos Aires, no sé si los pusieron, estos eran los dos más antagónicos, pero alguien lo mencionó por ahí. Claro. El gremio de los comerciantes. Un puerto de ultramar genera inevitablemente comercio minorista, comercio importador-exportador y comercio hacia las provincias y desde las provincias. Por lo tanto, hay un sector comerciante importante que va a tener sus contradicciones también con los terratenientes en la Revolución de Mayo y en la Junta Grande. Aparte traían todo de Europa, ¿no? Aparte traían todo de Europa. Bueno, no. Todo, ¿no? Sí, no, pero los indios, no se olviden que Buenos Aires no es Montevideo. Los indios de Montevideo estaban en el cuero, pero había indios en las provincias del norte, de las provincias del virreinato, que hacían tejidos en la zona andina, que elaboraban otro tipo de productos semi-elaborados, es decir, porque son culturas mucho más artesanales. Pero te quiero decir, para los dominantes de Buenos Aires no los vestían, seguramente vendían de Europa. Pero exportaban. Y en Buenos Aires estaban las casas acaparadoras de todo ese comercio, que después lo volcaban hacia... Mira qué lindo fue este repaso porque nos ayuda a aclarar otras cosas, ¿no? ¿Qué otras clases sociales se identifican en... Ahora, hablabas del virrey por arriba de todo, correcto, el virrey es arriba de todo. Y la nobleza en general, no Sí. quise decir solo el virrey. Sí, Parte de la pero ojo, el virrey no viene con su título nobiliario, viene como funcionario del rey. Usualmente además tiene título nobiliario, o sea, pertenece a la clase dominante de los grandes terratenientes de allá. Pero en tanto funcionario del rey, sirve a una clase social, pero no es parte de la clase social. A menos que además tenga tierras, lo cual es probable. Pero las tiene por su condición de clase, no por ser virrey. No sé si se entiende la diferencia. Sí. Una cosa es ser funcionario, otra cosa es ser... Aunque además estés podrido en plata, pero como funcionario sos funcionario. Eso significa que como funcionario tú recibís un salario altísimo, tenés un montón de privilegios, hasta de designar a los gobernadores, pero sos un funcionario sujeto a las leyes de Indias, que eran las leyes que regían todo el mundo colonial. En Montevideo, ¿cómo son las clases sociales? Bueno, después están un sector asalariados que no participan en la producción, ¿no? El batallón de granaderos, el batallón de gallegos, que había en Buenos Aires, pero eso no son clases sociales, no participan en la producción directamente. Son estamentos sociales. ¿Cómo es la cosa en Montevideo? Las clases sociales en Montevideo Montevideo colonial. Son más o menos iguales. Muy similar, se repetía a pequeña escala, con muchísimo menor posibilidades económicas, hay una clase de grandes hacendados que viven en Montevideo, que muchas veces ni conocen sus campos, simplemente los poseen y los usan para hacer grandes matanzas de ganado. Que después pasan a ser, por sus intereses de clase, los malos europeos y peores americanos. Lo cual ya define la composición mixta en cuanto al origen geográfico. Son malos europeos y peores americanos, pero los une un interés de clase. Pero vos dijiste que acá era plaza militar. ¿Los militares no tienen otra clase? El problema es que los militares son funcionarios. Usualmente los oficiales españoles eran además terratenientes. Pero en tanto funcionarios no forman parte de una clase, sino que como todo aparato militar sirven a una clase. Es decir, hay que diferenciar lo que es el integrar una clase poseyendo o trabajando o produciendo o realmente servirla a ella como funcionario. Porque puede haber un soldado, puede haber un oficial que es un gran terrateniente
Y en las mismas filas un soldado que es de gente muy humilde, que vino fregando, y los dos están en el estamento militar. Bueno, y en Montevideo, ¿qué más? Y Y los esclavos. En Montevideo, el problema es que cada vez va desapareciendo el pequeño artesano en Montevideo.